Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de lunes 22 de julio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 9 y versículos 18 al 20. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y esta historia comienza con Jesús orando. Y la palabra dice que los discípulos estaban con él. Realmente me sorprende porque pude resaltar que Jesús oraba aparte. Realmente no sabemos si estaban con él en oración o si interrumpieron su tiempo de oración. Lo que es cierto es que cuando Jesús terminó de orar, les formula una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice la palabra, nos muestra la palabra del Señor, que en esa respuesta le dicen unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y yo creo entender que la gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista no sabía mucho acerca de él, porque él y Juan obraron en el mismo tiempo. Tanto Juan como Elías fueron reformadores nacionales que se opusieron a los gobernantes corruptos de esa época. Y la similitud con el valor y la justicia de Jesús puede haber sugerido una conexión por ello. De alguna u otra forma, la gente al ver a Jesús como Elías o como Juan, lo que realmente pasó desde el principio que Jesús entró en un asno y en adelante en su ministerio es que la gente esperaba un Mesías, permítanme decírselo con esta palabra, político. Un Mesías político que derrocara los poderes corruptos que oprimían en aquel tiempo a Israel. Y esa pregunta que Jesús formuló, la formuló simplemente porque él quería generar una antesala de la pregunta que iba a continuación. Y es: ¿quién decís que soy? Ahora yo quiero saber, ya sé lo que dice la multitud, la gente de mí. Ahora, ¿qué dicen ustedes, que son los que andan conmigo para arriba y para abajo y que son mis íntimos? Porque estaba bien que los discípulos supieran lo que la gente pensaba de Jesús. Pero Jesús tuvo que preguntarles como individuos lo que ellos pensaban de él. Y me impresiona porque lo que Jesús da a entrever o a entender allí es que los discípulos deberían tener una opinión diferente de él que la opinión que tenía la gente. Y yo no sé si usted atrapó la revelación en esta mañana, pero lo que el Señor quiere es que usted y yo, que somos íntimos, usted y yo que somos cercanos al Señor, no podemos tener la misma opinión que la multitud o la gente del común tiene de Jesús. Porque nosotros no solo hemos recibido la oportunidad de intimar con el Señor, sino nosotros no somos de los que tenemos la sabiduría convencional o, permítanmelo decir de otra forma, la opinión popular. Debemos tener un concepto más profundo y más real de quién es la persona de Jesús, porque nosotros, se supone, oramos, leemos la palabra y por tanto, en otras palabras, intimamos diariamente con Jesús. Y esa es la pregunta que se hacía Jesús a sus discípulos. Y hoy el Señor nos hace a nosotros. Yo creo que es una pregunta que ciertamente deberíamos respondernos todos los días,
porque nosotros creemos en Jesús. Y deberíamos preguntarnos todos los días quién es para nosotros Jesús. Porque si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, eso afectará la forma en que tú y yo vivimos. Permítamelo, se lo repito en esta mañana. Si usted y yo nos preguntamos cada día, ¿cuál es nuestro concepto de Jesús? Y tenemos un concepto por lo que hemos experimentado, vivido en nuestra intimidad con Él, por lo que dice la palabra que Él es. Ese concepto más profundo y más íntimo de Jesús afectará la forma en que usted y yo vivimos. Y quiero cerrar el devocional de esta mañana con la respuesta de Pedro. En esta versión de Lucas 9, el verso 20 dice que Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Así que Pedro conocía a Jesús como tú y yo debemos conocerlo. Escúchame bien, mejor que las multitudes. Porque nosotros no somos del montón, somos de los que intimamos, amamos y conocemos más cercanamente al Señor. Pedro sabía que Jesús, como él lo dice en sus palabras, era el Cristo de Dios. En otra forma dicha, el Mesías de Dios, el Redentor que allí en el Antiguo Testamento se había prometido. El Mesías del corazón de Dios. No el Mesías de la voluntad del hombre. Porque muchos se desilusionaron y muchos de los que recibieron a Jesús con Hosana, Hosana al Hijo de David y palmearon allí con palmeras y con ramas cuando Jesús entró. Esos mismos un tiempo más adelante se confabularon entre la multitud y pidieron que ese mismo Jesús fuera crucificado. Y es muy fácil sin juzgar poder entender ese comportamiento, porque ellos ciertamente se desilusionaron porque estaban esperando un rey que tuviera oro, riquezas y que viniera a pelear contra el imperio romano para sacar a Israel de ese sometimiento. Pero Jesús no venía a implantar un reino en la tierra, Él venía a implantar el reino de los cielos, un reino espiritual. Por eso quiero que entiendas que hoy Jesús nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tú y yo sabemos qué puede decir la gente de la multitud, y con respeto lo puedo decir, el montón, la gente del montón que opina de Jesús. Para muchos Jesús es el bombero que apaga sus incendios. Para muchos Jesús es una persona a la que se le ora a través de alguna circunstancia. Para muchos Jesús es el Hijo de Dios y hasta ahí para. Quizá Jesús es el que está allí en un templo. Pero para usted y yo, Jesús no puede ser eso. Debemos tener un concepto más profundo y más íntimo porque se supone que estamos como los 12 de Jesús cerca a Él. Y cuando estamos cerca a Él y entendemos que esa intimidad nos da un concepto más claro, más real y más profundo de Jesús, entonces en nuestra vida debe haber una afectación positiva. La revelación de la persona de Jesús debe afectar la forma en que usted y yo vivimos. Y no solo eso, tenemos que tener claro de que Jesús no es el Mesías de la voluntad del hombre, no es el bombero que me apaga el incendio cuando lo necesito, ni ese de pronto amuleto que tengo para que cuando tengo una necesidad corra a buscarlo. No, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando usted y yo tenemos una revelación profunda de quién es Jesús, no solamente nuestra opinión ni nuestro concepto de Jesús difiere sustancialmente del de la multitud, sino el Jesús que yo conozco a profundidad me tiene que cambiar a profundidad. Y por eso la revelación es mucho más profunda y más real que la información. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.